¿Y si te dijera que muchas de las decisiones más importantes de tu vida nunca las has tomado realmente tú? Puede que esta afirmación te resulte extraña. Después de todo, tú elegiste tu trabajo, elegiste dónde vivir, elegiste con quién compartir parte de tu vida, elegiste estudiar una cosa y no otra, elegiste decir sí en algunos momentos y no en otros, o al menos, eso es lo que siempre has creído. Pero existe una pregunta mucho más profunda. ¿Y si muchas de esas decisiones no nacieron de lo que realmente querías, sino de aquello que más temías? Porque el miedo no siempre aparece como lo imaginamos, no siempre llega con ansiedad, no siempre llega con un ataque de pánico, no siempre hace ruido. La mayoría de las veces, el miedo habla muy bajito, se disfraza de prudencia, de sentido común, de responsabilidad, de lógica, y precisamente por eso resulta tan difícil reconocerlo. Con el paso del tiempo, deja de parecer una emoción. Empieza a parecer parte de tu personalidad, empieza a parecer que simplemente eres así. Pero quizá nunca fuiste así, quizá solo aprendiste a protegerte, y sin darte cuenta, esa protección terminó convirtiéndose en la forma en la que vives. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. No quiero que luches contra tus miedos, no quiero que los rechaces, solo quiero que los observes, porque muchas veces, el primer paso para recuperar tu vida no es ser más valiente, es darte cuenta de quien lleva años tomando decisiones por ti. Respira profundamente y acompáñame. Cuando pensamos en el miedo, imaginamos una persona paralizada, alguien que no puede avanzar, alguien que siente un gran bloqueo. Pero ese no es el miedo más peligroso. El miedo más peligroso es el que consigue pasar completamente desapercibido. Es ese miedo que aparece cada mañana y te dice, no cambies de trabajo, al menos aquí sabes lo que tienes. Es el que susurra, no expreses lo que sientes, podrían rechazarte. Es el que dice, no empieces ese proyecto, todavía no estás preparada. Y como esas frases parecen razonables, las creemos. No parecen miedo, parecen sentido común. Durante años convivimos con ellas, hasta que un día dejan de ser pensamientos y se convierten en normas. Empiezas a vivir dentro de unos límites que nunca decidiste conscientemente. Cada vez que quieres hacer algo nuevo, esa voz aparece. Cada vez que sueñas con una vida diferente, esa voz vuelve. Cada vez que deseas cambiar, ella siempre encuentra un motivo para esperar un poco más. Un poco más. Y un poco más. Hasta que los años pasan, y aquello que un día parecía una decisión temporal, termina convirtiéndose en una forma permanente de vivir. Lo más curioso es que casi nunca somos conscientes de ello. Simplemente creemos que esa es nuestra personalidad, que somos prudentes, que somos responsables, que somos realistas. Pero, ¿y si detrás de todo eso hubiera simplemente un miedo que lleva demasiado tiempo hablándote? Muy pocas personas destruyen su felicidad de un solo golpe. Casi siempre ocurre de otra manera. Ocurre poco a poco, a través de decisiones aparentemente pequeñas. Hoy decides no decir lo que piensas. Mañana decides no poner un límite. La semana siguiente decides no apuntarte a ese curso. Después decides esperar otro año antes de empezar ese proyecto. Más adelante decides no hacer ese viaje porque quizá no sea el momento. Y ninguna de esas decisiones parece importante. Cada una por separado parece insignificante. Pero la vida nunca cambia por una sola decisión. La vida cambia por la suma de cientos de decisiones pequeñas. Y cuando todas ellas nacen del miedo, terminan construyendo una vida gobernada por el miedo. Lo más triste es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Seguimos funcionando, seguimos trabajando, seguimos cumpliendo responsabilidades, seguimos sonriendo cuando hace falta. Desde fuera parece que todo está bien, pero por dentro aparece una sensación difícil de explicar. Como si algo faltara, como si hubiera una parte de nosotros que se hubiera quedado esperando. Existe una cárcel mucho más difícil de reconocer que cualquier otra. Porque no tiene muros, no tiene barrotes,
no tiene puertas cerradas, y sin embargo, consigue mantenernos atrapados durante años. Esa cárcel está formada por todas las historias que el miedo nos ha contado desde hace mucho tiempo. Historias como: no eres suficiente, seguro que sale mal, no vas a poder, los demás lo hacen mejor, es demasiado tarde. Al principio son solo pensamientos, después se convierten en creencias, y con el paso del tiempo, esas creencias empiezan a decidir por nosotros, sin que apenas nos demos cuenta. Dejamos de preguntarnos qué queremos realmente, solo buscamos aquello que nos haga sentir seguros, y hay una diferencia enorme entre vivir en paz y vivir únicamente evitando el miedo, porque una vida guiada por el miedo puede parecer tranquila desde fuera, pero por dentro suele sentirse vacía, no porque falte algo material, sino porque falta autenticidad, porque muchas veces no estamos viviendo la vida que deseamos, estamos viviendo la vida que menos miedo nos da. Y eso no siempre es lo mismo. Hay una buena noticia. No necesitas dejar de sentir miedo para empezar a recuperar tu vida. De hecho, el miedo probablemente seguirá apareciendo muchas veces. La diferencia está en que ya no tendrá la última palabra. El cambio comienza cuando te haces una pregunta muy sencilla. Una pregunta que puede transformar muchas decisiones. Pregúntate: ¿estoy diciendo que no porque realmente no quiero o porque tengo miedo? Haz una pausa. Respira. Y piensa en alguna decisión que lleves tiempo posponiendo. No hace falta que sea algo enorme. Puede ser una conversación pendiente, poner un límite, empezar un proyecto, pedir ayuda, descansar, decir lo que sientes. Ahora vuelve a hacerte la misma pregunta. ¿Qué haría si el miedo no estuviera tomando esta decisión por mí? No busques responder inmediatamente. Solo deja que la pregunta permanezca unos segundos dentro de ti, porque muchas veces las respuestas importantes llegan cuando dejamos de intentar forzarlas. Recuperar el control de tu vida no significa no volver a sentir miedo. Significa aprender a caminar aunque el miedo siga existiendo. Cada vez que eliges actuar desde tus valores, en lugar de actuar desde el miedo, estás recuperando una parte de ti. Quizá al principio sea un paso muy pequeño, pero todos los grandes cambios empiezan exactamente igual, con una decisión diferente, con una conversación diferente, con un límite diferente, con un pequeño acto de valentía. Y poco a poco, esa persona que llevaba años escondida detrás del miedo empieza a aparecer, no porque el miedo desaparezca, sino porque tú dejas de obedecerlo automáticamente. Empiezas a escuchar otra voz, una voz más tranquila, más profunda, más auténtica, la voz de quien realmente eres. Y cuanto más la escuchas, menos poder tiene el miedo para decidir por ti. Quiero dejarte con una última reflexión. Quizá el objetivo de la vida no sea eliminar todos nuestros miedos. Quizá el verdadero objetivo sea aprender a reconocer cuándo están intentando dirigir nuestro camino. Porque el miedo tiene una característica muy curiosa. Solo puede controlar aquello que permanece oculto. En el momento en que eres capaz de verlo, empieza a perder fuerza. Empieza a dejar espacio para algo mucho más poderoso: la libertad de elegir. Y esa libertad no consiste en vivir sin miedo. Consiste en decidir que, a partir de hoy, el miedo ya no será quien escriba los próximos capítulos de tu historia. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, me gustaría invitarte a quedarte en Bienestar Tube. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni frases vacías. Buscamos comprendernos mejor, sanar poco a poco y construir una vida con más calma, más conciencia y más libertad. Si quieres seguir recorriendo este camino, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios: ¿qué decisión llevas demasiado tiempo posponiendo por miedo? Quizá ponerle nombre sea el primer paso para empezar a cambiarla. Nos vemos en el próximo vídeo, esperando el momento perfecto, esperando sentirnos preparados, esperando dejar de tener miedo. Pero ese momento casi nunca llega por sí solo.
porque el miedo siempre encuentra un motivo nuevo para seguir esperando. Y mientras esperamos, la vida continúa avanzando.